Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 7, el versículo 27. Nuestro contexto histórico es ciertamente dentro de la oración de David por su dinastía. El versículo 27, tú, Yahvé Sebaot, Dios de Israel, has revelado a tu siervo, yo te edificaré una casa. Por eso, tu siervo se atreve a dirigirte esta plegaria. Upeante hoy, entonces Ñande Yara para dirigirte esta plegaria, esta oración. Porque de oía lleva ella casi tú revelaste, amba él es revelado, amba él agrega yo te edificaré una casa. De Ñande Yara erego y upea. Y tengo como una palabra dada de Barim, palabra dada. Dabar es una promesa por una parte de la palabra de Dios, pero sobre todo Dabar quiere decir, de Barim quiere decir entonces realización, acción. Antes, sino que también es una realización. Y bueno, aquí queridos amigos, justamente tenemos nuestro contexto bíblico. En el contexto bíblico, ¿qué es lo que encontramos? Y lo que encontramos aquí es que se enmarca siempre dentro de la oración de David, que es muy importante, que va del versículo 18 hasta el versículo 29 de este capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Y luego, queridos amigos, Dios que verdaderamente va a prometer y va a mostrarnos que se realiza lo que Él había prometido. Nosotros decíamos que este capítulo 7 es el fundamento de todo lo que vendrá posteriormente en la construcción, en esta estructura bíblica que encontramos, y que se realizará y que nosotros, sobre todo los cristianos, después decimos, upeñan de Yara, iba a David, pero peoñe cumplí. Amares a oñe cumplí, se cumplirá en este caminar histórico en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. La aplicación directa, porque la Biblia se lee dentro de la Biblia, ya Ñande. A la Ñande ya no, la Biblia se lee dentro de la Biblia, quiere decir que Ñande, ya guatá, ya güero guatá, ve Ñande recoge, ya guatá, ya güero guatá, ve Ñande nación, Ñande familia, Ñande capilla, peña de apitu uña pero uña mindu uya de samba eva peña de yara la huerajágina en nuestro sentido histórico. Peña de yahuerecoa, peña de recoebe, ¿verdad? En el día a día. Después concluirá, upea el ápice ya, el culmen de todo. Llegamos a la persona de Jesús. Upeare con la ñane evangelista, cueras apego y puruta hoy upeyaina. El sentido que nos va a decir cuando
en la persona de Jesús se cumple lo prometido por Dios. Marcos capítulo 1, versículo 15. Cuando llegó, dice, el tiempo. Entonces, ese tiempo oportuno, el tiempo oportuno, nosotros le decíamos en griego, ¿verdad? Se dice el kairos, pero el tiempo oportuno, el tiempo clave. Ahí entonces viene el escatón, otra palabra griega. Escatón quiere decir como cortar, ¿verdad? Con el cuchillo una torta, de separar, separar. Ahí está la intervención de Dios. ¿Hoy qué? Dentro de nuestra historia, la escatología, la presencia de Dios, el actuar de Dios. Bueno, entonces, oña cumplina el actuar de Dios. Y por lo tanto, hay una reacción, queridos amigos, de parte de David que es profundamente teológica. Coñandeña en Duaguave. Primero, David reconoce que esta revelación no es solo una bendición personal. Tiene bendición personal, etcétera, sino que es una misión del Mesías, Salvador, salvación. Jamás bebió de la de pusinota, andegora y pusinota, de yo que una comunidad, pende activo a su la de misión. Siempre la Biblia mira en el aspecto comunitario. Si mira y si nos llama a nosotros, vocación de cualquiera de los profetas, mandó, Isaías, yo he visto tu trono, que esto, que aquello, a que llenan de llama, y dice, y de ahí vino un ángel que le envía al Señor, agarra unas brasas, o poco becerembere, o japis becerembea, o peye, y dice, bueno, será, cuando diga tu marejo, porque tus labios han sido purificados. ¿Se dan cuenta que es Dios el que actúa? Pero actúa en nosotros. En este caso, actúa, dice, a través de tus labios, porque en derejota, andejota reñe, dejota lleva y cualca entero etea pemba, eva la yereda y sube. En el caso de Isaías es lindo, habla Señor, ¿verdad? Porque aquí estoy, Señor, envíame y opacueteo lleva. O pocoriré pejembere, o japuiparire que tus iniquidades, tus pecados, tu forma de pensar, tu forma de actuar, porque te dejaste seducir y tocar por el Señor. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. En silencio hoy vengo a contarte. En silencio me escuchas por aquí. Hoy te abrazo y te consuelo. Hoy te abrazo, escucha esto de mí. Háblale al mundo de mí. Háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy
Muchas veces te sentís juzgado, pero mi misericordia te amará. Solo entrégate por completo. Hoy te abrazo, escucha esto de mí. Háblale al mundo de mí. Háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Háblale al mundo de mí. Háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Para la salvación. Aún en el pecado, yo siempre te amaré. Aunque te oscurezcas, yo te perdonaré. Aún en la mayor tormenta, yo siempre te amaré. Siempre te amaré. Siempre te amaré. Háblale al mundo de mí. Háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Háblale al mundo de mí. Háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Para la salvación. En silencio hoy vengo a contarte. En silencio me escuchas por aquí. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981
505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros dentro de este contexto histórico, ciertamente, también geográfico, porque estamos en Israel. Estamos en torno al X siglo antes de Cristo, y aquí encontramos la consolidación. Estos son elementos para consolidar, poner las bases nada más y nada menos que al reino de David, y por eso la monarquía israelita había sido conquistada recientemente por David, la ciudad de Jerusalén, y por lo tanto él la convierte en su capital, la capital política y la capital religiosa, los dos elementos que siempre están muy unidos en este reino unificado, las 12 tribus, es David el que lo va a hacer. Desde el traslado del Arca de la Alianza se dan cuenta del aspecto religioso. Ya me imagina llevar ya con la cerógala y pone y yo vivo en una casa de cedro, pese a Ñamoñeponúcurico capítulo 7. Hago allá posee ahí el aspecto religioso. Ahí potañan de Yara, diga tú la de Yara, o ve. ¿Por qué? Porque David se da cuenta que mi servicio es un servicio mediador, porque el que lleva verdaderamente la historia es Dios. Recordemos que estamos también con los libros históricos. Y los libros históricos, queridos amigos, siempre nos hablan de que es Dios el que dirige nuestra historia. Nosotros pasamos, voy año bebé la ñande y catula Jacob lleva. Pella y esa teología del libro del Éxodo que estudiamos muy bien, vayan poco atrás en nuestros cursos bíblicos, vaya para Moisés. Hoy quien volvea a la tierra prometida, Omar no lleva. Todos los grandes exegetas se preguntan por qué el Señor no le permite entrar a Moisés a la tierra prometida. Muchos buscan porque dice, dudó de Dios, golpeó 2 veces la roca con su bastón, tuvo que golpear 2 veces para que se haga agua, dudó de Dios. No, queridos hermanos, importante ver. Aquí es simplemente dentro de la teología de estos libros que nosotros les llamamos los libros históricos. En estos libros históricos se resalta, se subraya y nos quiere hacer entender. Ñande porque con algo libro pedagógico ñande pues ñande hay eterno, ñande hay dioses, ñande yaguar aire, yahasa, tenemos nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. La ñandeco anga de ya buenos ñandeco anga da Jacob y nos lleva como tiene que ser, queridos hermanos. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Es ahora que tenemos que nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces Moisés no entra a la tierra prometida porque Dios dice, bueno, Moisés, muchas gracias la servicio. Eres ya popama contenta eterno. Da inde la reguera jaina al pueblo para entrar a la tierra prometida. Da inde. Debe como 120 años. A vender lito Chaucheski. Chaucheski Moisés. Con anga, areme etalan de cetro, areme etan de la pichape, pero ya humaite y entendía que es justamente Josué. A Josué entonces continúa hasta la nerembia pocue. Pero pea nerembia pocue,
se ame de todas las cualidades, todas las riquezas, toda la inteligencia, todo lo que sea, para que lleve adelante. Por el problema, pero ahora cumplimos la de tiempo. Muchas gracias. En bolsa. Bueno, esto es lo que nos cuesta a nosotros. Nosotros pensamos que somos eternos, no queremos largar el soquete. Entonces la upeare, la oñe mantenerla y soquetera pues cuere. Oído bebé. Oímos él cambia pata la mundo, oímos cambia pata la política. No ya voy a ver. Entonces, queridos amigos, si no somos nosotros dioses, ni andemos entonces mediadores. Esa es una de las teologías excelentes y maravillosas que utilizan los libros, ¿verdad? Los libros históricos. Todos los libros históricos, Josué, Jueces, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2. Bueno, aquí encontramos los esenciales y los fundamentales, ¿verdad? Sobre todo desde la Biblia hebrea. Pero Villarecoa otro oñembojera libros históricos, Esdras, Crónicas y otros libros que nosotros también lo ponemos dentro de la colección de los libros históricos. Pero como característica importante es que Dios es el que dirige la historia. Dentro de esta historia estamos nosotros como mediadores, intercesores. Moisés en primer lugar. Pero bien basado hoy la batuta. Ella es la heitaope, como si fuese él un gran Dios. Se la poweró a cueco ave, se la amoya al pueblo, a la tierra prometida. No, Moisés de pitata o cabe, ni de que moe la tierra prometida. Por no que voy a pela de Yuhina, a ver, andejina la de Yapopá. Y bueno, todo esto, queridos amigos, nos hace pensar, ¿verdad? Y nos hace entender también que estamos dentro de un momento muy lindo de nuestra historia. Y nosotros también tenemos que darnos cuenta porque la Biblia es un libro pedagógico. Ahora, queridos amigos, cuando hablamos en este versículo, tú, Yahvé Sebaot, Dios de Israel, has revelado a tu siervo, yo te edificaré una casa, por eso tu siervo entonces se atreve a dirigirte esta plegaria, porque yo entiendo lo que hiciste en mi historia, entiendo lo que me pediste, Señor. Y por eso yo me atrevo a que llegué hoy, porque hay cuá, va ebalande, maite y emarere cone acá veñan de yara, amba ebalare me ese porque se halle cuá, se aguapu, a calcular a mañana a esa, hago anga, añepia baite para hacer lo mejor de mí mismo. Volvemos enseguida con mañana de yara ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Fíjense en estas imágenes porque les sonará el prelado que celebra esta ordenación. Es Robert Prevost en 2018, cuando era obispo de Chiclayo. El joven sacerdote al que le impuso las manos es el padre Samuel David Miranda. Unas horas antes de mi ordenación, Monseñor Prevost, hoy León XIV, me dijo: oye, David, tú has invitado al cardenal Pedro Barreto, porque él no te ordena, y yo concelebro. Y le digo no, porque ya todo está listo, todas no solo las invitaciones, sino también la liturgia que estaba preparada para ese momento. Él es muy humilde, muy sencillo.
Fue un día de muchas emociones, fue un abrazo de un padre hacia un hijo, y 7 años después este abrazo se volvió a repetir. Y estas son las imágenes del reencuentro 7 años después. En el claustro del Palacio del Santo Oficio, al margen de un evento del jubileo, se volvieron a ver. Le hemos traído regalos que a él le gustan, pero yo creo que su presencia nos ha invadido el corazón, que cuando uno lo ve, se olvida de lo que tiene que decirle. Yo me olvidé de muchas cosas y lo único que pude estrechar su mano y escuchar como un hijo escucha a su padre los consejos. Pero imagínense cómo fue ese momento de estar siguiendo el cónclave y que de repente el nombre del nuevo papa te resulte más que familiar. Y cuando mencionan que era él, yo inmediatamente regresé en la movilidad y lo primero que hice fue ingresar a la capilla del Santísimo de la parroquia donde ahora estoy, Nuestra Señora de Fátima. Me arrodillé delante del Señor para agradecerle por este regalo para la Iglesia, que es tener un nuevo Papa, y luego agradecerle porque ese hombre que estaba allí, él el que me había ordenado sacerdote. Era la primera vez que el padre Samuel viajaba a Roma. Ya ha vuelto a Perú tras una visita que sin duda ha sido inolvidable. Ha podido saludar de nuevo a Robert Prevost, ahora León XIV. Y sé en qué momento tengo. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada, en este viernes 11 de julio en que celebramos a San Benito, abad. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro con el libro del Génesis, capítulo 46, del 1 al 7, luego del 28 al 30. Israel partió hacia Egipto, llevándose todos sus bienes. Cuando llegó a Beersheba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios dijo a Israel en una visión nocturna: Jacob, Jacob. Él respondió: aquí estoy. Dios continuó: yo soy el Dios de tu padre. No tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto y después yo mismo te haré volver, y las manos de José cerrarán tus ojos. Cuando Jacob salió de Beersheba, los hijos de Israel hicieron subir a su padre junto con sus hijos y sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. Ellos se llevaron también su ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Así llegaron a Egipto, Jacob y toda su familia, sus hijos y sus nietos, sus hijas y sus nietas, porque él había llevado consigo a todos sus descendientes. Israel hizo que Judá
se le adelantara y fuera a ver a José para anunciarle su llegada a Goshen. Y así, queridos amigos, esta historia tan interesante. Primero José, que es vendido como esclavo y que llega hasta Egipto, que luego que es visir, el segundo más importante en Egipto, es el ministro de Economía. Y entonces, con esa capacidad que Dios le ha dado, él es capaz también de gobernar allí, Oñemoí, ante Egipto, ante las situaciones y ante el sueño también de los 7 años que serían magníficos en cuanto a las cosechas y en cuanto a la vida. Pero pese ahí, ante los momentos difíciles, también con la capacidad de organización y catutas de cuera lleva olla por frente. Y eso es lo que Jacob hace. Y ahora, entonces, José mismo que le hace traer a su padre. Vamos a Egipto, este es el lugar, la tierra de la promisión de cierta manera. Y así entonces, Jacob, con esta visión, el Señor mismo que le dice, te joda tú, Jacob. Lo importante es estar con tu familia, lo importante es formar ese pueblo. Lo importante es, escuchando la voz del Señor, hacer que la misma sociedad, la misma familia que has iniciado, continúe con la gracia y la fuerza de Dios. El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Son los que te acompañan y son los que te darán la bendición, a través de ellos, la bendición del Señor. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos mirando este contexto muy interesante histórico, y miremos un poco también el contexto cultural antropológico, ¿verdad? Es decir, cómo el hombre, cómo nosotros interpretamos nuestra propia historia. El concepto de casa, porque aquí habla directamente, tú, Yahvé Sebaot, Dios de Israel, has revelado a tu siervo, yo edificaré una casa. Haupbp casa, bait, en hebreo. La palabra bait no se refiere simplemente, ya habíamos dicho nosotros, a una construcción física, sino que se refiere al linaje, se refiere a los principios, valores, las enseñanzas. Va en delaremboea, a los demás. Entonces, a los demás, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. ¿Qué le estás enseñando? Entonces, este linaje, esta herencia, este honor, esta descendencia, queridos amigos, que es una descendencia que durará en la medida en que nosotros somos fiel al Devarim,
ahí ñande de la palabra dabar, tu palabra, Señor, ¿verdad? Vamos detrás de tu palabra. Landa ya recoino los principios y las palabras de Dios. A mí muchas veces me preocupa, ¿verdad? Porque miro de repente, y muchos nos jactamos muchas veces y decimos, ¿verdad? Mi colegio, el San José, sei cuague y fulano, yo era su monaguillo, en el Santa Clara, estuve en el Monseñor Lasaña, en el Cristo Rey, en el Instituto San José. Esta tengo en la colegio religioso, lleva la yaza agüero viñante. Esta interior. Ahí pongo, vea, pero después uno se jacta de balde, queridos hermanos, porque estaba en la yaza agüero vi, hoy con sus grandes autoridades, presidente entero, ¿sabes? Pero después el Devarim, a ver, las palabras de ese Dios, que nos llegó a través de los mediadores, porque ya te había dos cosas importantes, ya reflexionar. A ver, dos cosas importantes, la David, ya nemo mandó ágina. Tu palabra, Señor. Es decir, la palabra, a través de la palabra, dabar, quiere decir, hay acción. Pero quiere decir que esa palabra es en duda, de remo tanibu y goshi, porque en derecha, pues, Hevelin, Bekol Hevelin. Ese es el libro, queridos hermanos, tan interesante, ¿verdad? De el Eclesiastés, que comienza así. Y justamente Hevel quiere decir, todo es humo. Todo es simplemente ñereía, y se va. Entonces, tenemos que pensar un poco. Nosotros nos reunimos, y nambreo, y ya de colañan de WhatsApp, ya de colañan de algunos a tu hay campeonato de fútbol allá, de promoción, están con eso y están contentos. A ver, hoy hay la tercer tiempo, vean de boga 20, va a llevar. No, queridos amigos, dabar significa palabra, formación y sobre todo de esta formación que tiene que notarse. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Será que nos reunimos para pensar y tenemos criterios para pensar, reelaborar un compromiso, pero un compromiso serio, un compromiso social, un compromiso con la comunidad? Porque eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, cuando te está diciendo bait en hebreo quiere decir casa, pero sobre todo quiere decir linaje, herencia, el honor tribal, la descendencia duradera. Valores y principios que te enseñó ahí ese educador, esa educadora, ese país, ese herea. O si no, de lo que venido hoy a la colegio religioso, ¿sabe? Pero hay que poner ahí la joga, me lleva peisipe y abuela. Dos hoy la en la Universidad de Harvard. Peañe, iñe, aranduca, atrin. Apeala, iñe, inonde. Entonces, queridos amigos, quiere decir que nosotros tenemos que volver a mirar un poco este aspecto de la moralidad. Fundar entonces una casa era fundar, y aquí está lo lindo, era fundar una historia, fundar un camino, un compromiso, pero que nos da una identidad colectiva. Vendo por aquí. Nos da una identidad colectiva. La ñandeña ñeno de una identidad colectiva quiere decir que estamos hablando de nuestra propia identidad. ¿Cómo nos identificamos? Ñandeña ocurría en los cursos anteriores. Algunos últimamente nos estamos identificando con la cleptomanía. ¿Va de la cleptomanía? Es esa enfermedad de tocar las cosas ajenas, tocar las cosas que no te pertenecen. Eres un bebé sin querer, te va a hacer una te invito. Entonces, péame. ¿Cuánto ia? A desvalija. Hospital entero a desvalija. A desvalija. A upar la plata hoy mía y ella lleva. A sobrefacturar. Ya popeame el hace amigo cuérame. O sea, allá pobre te insarambí de la comunidad. Y como lastimosamente también, ¿verdad? Yo recuerdo que en el estudio, y todos los abogados me pueden ayudar, ¿verdad?
Canal abogado se defiende mi apellido y vengo a ver, peñe, es a explicar por qué los romanos tenían dentro del derecho romano, tenían un apartado que se refería a la dictadura, Pero la dictadura bien entendida. Le daban los 3 poderes. ¿Pero para qué? Para poner en orden cuando no hay justicia, cuando no hay alguien que verdaderamente dicte leyes a favor de la gente y del pueblo. Y sobre todo cuando tenemos solamente un títere que no es capaz, ¿verdad?, de ejercer, es decir, de ejecutar. ¿Entiendes? Entonces, mira, un día, pero quiero que sea un doctor de primera, ¿verdad? Mío y cuareva. A todo explicar por ahí. Entonces, ¿cómo aquí uno mira una identidad colectiva? ¿Qué identidad colectiva tenemos nosotros? La que estamos dejando a los que vienen detrás de nosotros. Esa es nuestra identidad. Porque todo papá deja su identidad, su impronta, sus huellas en su familia y en su hijo, de acuerdo a cómo nosotros los vamos educando y de acuerdo a cómo vamos viviendo. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Arrodillado en un claro del bosque oraba fervientemente y a prudente distancia lo esperaba Mauro, uno de sus compañeros. Entre tanto Plácido, el tercer amigo, se adelantó hasta el río cercano y para refrescarse y calmar la abrasadora sed que lo agobiaba, se adentró en el cauce con tan mala suerte que la impetuosa corriente lo arrastró. En ese instante San Benito interrumpió abruptamente su plegaria, se levantó sobresaltado y perentoriamente le ordenó a su acompañante que fuera a rescatarlo. Entonces el acucioso Mauro acudió presuroso y sin detenerse en la orilla continuó corriendo sobre las aguas hasta llegar a donde el aterrado monje luchaba por mantenerse en la superficie. Antes de que se hundiera definitivamente, logró agarrarlo del pelo y sin esfuerzo lo remolcó a la ribera en la que ya los esperaba San Benito. Cuando Plácido recuperó el conocimiento, le dio las gracias al santo, quien le respondió que el agradecimiento debía ser para Mauro, que lo había sacado del agua, a lo que el desafortunado náufrago le respondió que su salvador era él, San Benito, porque vio su hábito y distinguió su rostro mientras avanzaba caminando sobre las olas, y después de asirlo por el cabello, la inconfundible voz de San Benito lo tranquilizó, y por su parte el azorado Mauro afirmaba que solo se dio cuenta de lo que ocurría en el momento en que Plácido ya estaba a salvo en la orilla. Entonces San Benito los miró con aire de complicidad y les pidió que no le contaran a nadie lo sucedido. Benito, nacido en Nurcia, Italia, en el año 480, pertenecía a la noble familia Anicia y con Santa Escolástica, su hermana melliza, fue llevado a Roma cuando aún era muy niño, en donde adelantó su formación básica, luego estudió literatura, retórica, jurisprudencia, filosofía, y a pesar de ser el alumno más aventajado, lo que le auguraba un futuro político promisorio, decidió abandonar la ciudad desencantado de la vida disoluta y la molicie de sus compañeros, y se dirigió a la población de Enfide, en cuyas afueras se estableció. Pero la proximidad de la gente lo empujó hacia una cueva ubicada en la abrupta cima de una montaña de las cercanías de Subiaco, y allí permaneció 3 silenciosos años, durante los cuales solo tuvo como contacto a un sabio ermitaño llamado Romano, con quien penetró en las profundidades de la oración, del ayuno, la penitencia y la mortificación corporal. Su ejemplo de austeridad y santidad le valió un merecido respeto entre los demás eremitas que vivían en la región, y por eso, tras la muerte de su abad, los monjes del monasterio de Vicovaro le pidieron que ocupara el lugar del difunto.
Y aunque en principio rechazó la oferta con firmeza, ante tanta insistencia aceptó a regañadientes. No obstante, al cabo de unos meses, los mismos peticionarios, descontentos con la rigidez de sus reglas, intentaron envenenarlo. Pero al bendecir el vino mezclado con el tóxico, la copa estalló. Y entonces San Benito, desencantado, abandonó el convento y volvió a su cueva. Muy pronto su deseo de permanecer aislado fue roto por un entusiasta grupo de seguidores, a los que trató de alejar, pero dada la sinceridad de sus intenciones los acogió fraternalmente y los distribuyó en 12 pequeños monasterios, hechos de madera, cada uno con 12 monjes, supervisados por un prior, y San Benito los regía a todos con un solo precepto, aparte de su ejemplo, claro: ora et labora, que significa reza y trabaja. Su sabiduría, su austeridad proverbial y los frecuentes milagros que realizaba acrecentaron su fama y, por supuesto, la envidia de algunos religiosos que no compartían sus métodos y por eso trataron de socavar su autoridad e indisponer en su contra a los eremitas que estaban a su cargo. Entonces, San Benito decidió fugarse de nuevo y en el año 530 se refugió en la cumbre de un áspero risco llamado Monte Cassino, pero una vez más sus adeptos no le dieron tregua y entonces comprendió que dirigirlos era la voluntad de Dios, por lo que dejó de resistirse y decidió construir sobre las ruinas de un templo pagano y con la ayuda de todos, la abadía más famosa y representativa de la historia, pues con el paso del tiempo ese monasterio se convirtió en el centro de la espiritualidad monacal de la Europa medieval, porque allí nació la orden benedictina y surgió la Santa Regla, que escrita por San Benito, sirvió de modelo a las demás constituciones de las otras congregaciones instituidas a lo largo del siguiente milenio, pero también cambió la vida de los seglares que la conocieron y practicaron, porque los postulados fueron concebidos por San Benito de tal forma que cualquier persona podía, y aún hoy son válidos, profesarlos sin ningún esfuerzo. Más allá de su indiscutible liderazgo que emanaba de su mansedumbre, dulzura, don de consejo, austeridad, oración permanente, ayuno constante y mortificaciones corporales, la vida misma de San Benito era un constante milagro, pues a su paso se daban toda clase de prodigios. Leía los pensamientos ajenos, aliviaba enfermos, expulsaba demonios, resucitaba muertos, llenaba las despensas de los pobres y de su convento, hacía brotar agua de la tierra y de las rocas en tiempos de sequía. Hasta su muerte, ocurrida el 21 de marzo del 547, fue un milagro, porque predijo la fecha y con 6 días de antelación ordenó que se cavara su tumba. Cuando estuvo lista su sepultura, le sobrevino una fuerte fiebre. Entonces se hizo llevar a la capilla de Monte Cassino y allí, mientras oraba, expiró de pie, con los brazos en alto, y en esa posición permaneció varios minutos antes de que los monjes que lo acompañaban se dieran cuenta de su fallecimiento. Como los milagros se multiplicaron alrededor de su tumba, la devoción popular en torno suyo se extendió rápidamente. Y desde el siglo VIII, su festividad comenzó a celebrarse el 11 de julio. Fue declarado santo patrono principal de Europa por el Papa Pablo VI en 1964. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Benito que nos guíe con su santa regla por los caminos de Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12
compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 7, segundo libro de Samuel, libro político para políticos. Tú, Yahvé, Sebaot, Dios de Israel, has revelado a tu siervo, yo te edificaré una casa. Por eso tu siervo se atreve a dirigirte esta plegaria. Es decir, aquí David le está dirigiendo una plegaria a Yahvé, a Dios, Sebaot, Dios de los ejércitos. Porque si allí ella guaña de Yara diga tú a llevarla a construir esta nación. Entonces, en ese contexto bíblico, en este contexto semítico, queridos amigos, tenemos que entender que cuando un hombre intercede, intercesor o suplica a Dios, no es un acto desesperado, de cuayan ese vaya pota seta vetereían de Yara que pea que amor. No. El humillarse ante Dios no quiere decir que yo estoy desesperado, porque de poner que tenés tus cualidades. O sea, antes cuando ahí a no ser que aquí entre nosotros le ponemos a un tabumí, pero yo pienso que la gran mayoría, por lo menos título de doctor o lo que sea, la gran mayoría oreco. O lo que sea, o son gente formada, o son gente que fueron incluso a estudiar en el exterior, o que tiene experiencia del mundo, ya eso es, normalmente. Pero no es pues solamente, queridos hermanos, saber sumar y decir 2 más 2, 4, sino que el liderazgo es una vocación. Upea entonces la yahuerecoana. Y ahí yo soy un líder, pero un líder ignorante. Y vaya. Entonces, hay que combinar, queridos amigos, hay que combinar esto para poder tener un verdadero liderazgo. Entonces aquí es más bien un ejercicio de autoridad. Y por eso estamos diciendo, es un ejercicio de liderazgo. Es esa autoridad de Dios, esa autoridad delegada, porque yo pues estoy delegando. Entonces ahí uno se da cuenta, porque el que es inteligente, queridos hermanos, enseguida se va a dar cuenta que había sido. Esta es una responsabilidad que Dios me está delegando. Dios me está delegando. Yo no soy Dios, pero yo tengo que ejercer una función que Dios me está delegando para que yo haga bien las cosas. Y entonces, si vos sos, como decíamos en otro
de nuestros estudios bíblicos, si vos sos humilde, humilde quiere decir de reyesa, que vos sos Adán, Adán quiere decir tierra, que soy humus, humildad, de ahí viene, entonces vas a ponerte de rodillas ante el Señor. Y aquí entonces David no está orando como un mendigo, sino que él está rezando como un siervo, el abad. ¿Y quién es ese siervo? Y este es, queridos amigos, el que suplica al Señor, le pide al Señor. ¿Pero por qué? Porque es una súplica de intercesión, es una súplica de mediador, es una súplica de mediador. Eres tú, Señor, el que va a actuar, pero yo estoy aquí en tus manos porque vos, Señor, vas a actuar a través de mis cualidades, de esta función que yo ahora estoy ejerciendo. Entonces, queridos amigos, la súplica es un acto de dignidad, es un acto totalmente de entrega a Dios. No es de servilismo, no es de ser títere, sino que es de una dignidad total. Miren, yo por ejemplo, la vez pasada estaba hablando con un general, ¿verdad? Pero entre los generales hay otra vez jerarquía, ¿verdad? Pero, en fin, estaba hablando con un general y yo decía, bueno, este general ha pedido otro general oye, yo era firme esto y aquello, ¿verdad? Y después yo le pregunté, ¿cómo es el rango aquí? Y él es mi superior, él está por encima mío, ¿verdad? Por el cargo o por la función, ¿verdad? ¿Qué es? Apenas tengo que calcular, ahora que piensan ellos, ¿verdad? Porque una vez se puede decir, bueno, este es un sacerdote, ese es el obispo. Entonces tiene una responsabilidad mayor, tiene una ordenación de una mayor jerarquía, ¿verdad? Diácono, sacerdote, obispo, ¿entiendes? O sea, en el aspecto también de jerarquía ya está súper. Bueno, todo esto nos hace entender que ese saludo y ese encuentro con esa persona no es servilismo, sino que justamente esa dignidad y ese respeto, ¿verdad? Porque uno entiende el cargo que Dios le ha dado para el servicio de algo. Entonces yo estoy respetando. Así que, queridos amigos, es Dios el que revela todo esto. Porque aquí tenemos una palabra clave que es el galá, que significa descorrer el velo, dar a conocer el cualca. Pero para eso nosotros tenemos que entender, pues. El problema es que cuando hay ignorancia, por eso dije hace rato, no, ese es un caudillo, ese es un líder, pero es un ignorante. Entonces quiere decir que no tiene justamente lo que estábamos diciendo, ese descorrer el velo, para que pueda entender cómo es la cuestión del Señor. Los caudillos, ¿saben cuál es el problema de los caudillos? Que justamente, el caudillo, y por eso se le dice caudillo, es imposible que el caudillo forme grupos, comunidades que le ayuden, porque es el caudillo. Algunas veces sí, el caudillo anima, entusiasma, lleva, pero después deja una comunidad sin cabeza. Oncena caudillos opalan de comunidad porque había un caudillismo nomás. Aquí, queridos amigos, tenemos que tener líderes. Y líderes quiere decir esa capacidad de desvelar el contenido y de ser mediadores, porque a través del líder, entonces nosotros como líderes somos mediadores para que se forme la conciencia de los demás y todos lleguen también, queridos hermanos, a ser líderes dentro de esa misión que recibieron. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar nosotros con nuestro estudio bíblico y por ahí te digo, se agota nuestro tiempo, es muy cortito, pero este tren a través de su palabra nos va diciendo. Yo por el día de hoy me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.